Mis amigos de YouTube y de Facebook, ¿cómo están? Aquí con mi hermano Vicente otra vez. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Un poco ronco aquí otra vez, Otra vez, malón de la todavía malón. garganta. Ey, pero aquí andamos. Fíjate que te quisiera preguntar cómo lo podemos hacer. Si es que queremos no pasar por el purgatorio e irnos directamente al cielo, ¿se podrá hacer eso o no se puede? ¿Tú qué opinas de eso? Fíjate que, hablando de este tema, hay gente que no cree pues en el purgatorio, pero es dogma de fe, sobre todo para nosotros los católicos, que después de esta vida hay una purificación antes de entrar al cielo directamente, pero sí se puede ir directamente al cielo sin pasar por el purgatorio. Tenemos nosotros todo el amor de nuestro Señor Jesucristo derramado hacia nosotros. Primeramente, pues nos dio el sacramento del bautismo, que nos limpia, nos baña, nos regenera, nos hace renacer a una nueva vida, a una vida en Jesucristo, y por lo cual se nos regresa, se nos devuelve la gracia santificante perdida por nuestros primeros padres Adán y Eva. Después, para aquellos que pecamos, que pues todos pecamos, hasta ahorita no existe ninguna persona en este mundo que no sea pecador, dice incluso la Sagrada Escritura, quien dice que no ha cometido pecado es un mentiroso. Y pues por eso nos da nuestro Señor el sacramento de la penitencia. ¿Te acuerdas de la confesión? Que le llamamos varios nombres, de reconciliación, que hablamos la semana pasada. Y para eso nos da ese sacramento, para que una vez que hayamos recobrado la gracia santificante, si volvemos a pecar, esta sea recuperada por medio de la confesión. Ya hablamos de la contrición, todos los pasos que lleva la confesión. Pero ahí no acaba todo. Fíjate que nuestro Señor Jesucristo parece como que está impaciente, aquí lo tenemos atrás, parece como que está impaciente por vernos pronto en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo realmente no quiere que nadie pase por el purgatorio, ni siquiera por un momento, por un instante. Y por el purgatorio pasan aquellas... Eso no es querer de nuestro Señor. Ahí está nuestro Señor Jesucristo sonriendo porque nos quiere ver a todos allá rápidamente en el cielo con Él, una vez que partamos de este mundo, que vamos a la vida eterna. El que llega al purgatorio es porque quiere llegar. Es más, el que llega al purgatorio es porque tiene una doble culpa: el pecado que cometió aquí y el no querer hacer nada para no entrar directamente en la vida eterna. ¿Por qué digo esto? Soy ya muy duro, muy así, pero lo digo porque es una realidad. Nuestro Señor le dice... se paró y ya volvió a jalar. Nuestro Señor le dice a San Pedro, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y le da este poder a la iglesia, en el Papa, y después pues a los que ellos, como vimos, se transmiten el don del Espíritu Santo y los carismas del Espíritu Santo y el poder por la imposición de manos. Bueno, ¿qué es lo que nos haría a nosotros llegar? Una, a condenarnos, y dos, a pasar por el purgatorio. La condenación sería algo que llama la Iglesia Católica una pena eterna, que es una pena que merece el pecado mortal cometido por nosotros en libre albedrío, con pleno conocimiento y con plena conciencia y sin arrepentimiento. Eso nos da algo que se llama la pena eterna, que es la pérdida desde esta vida de la gracia santificante y continuar así. Haz de cuenta el proceso de esta vida hasta toda la eternidad, y eso es el infierno. Pero también hay algo que se llama la pena temporal. Debemos empezar a hablar por ahí, la pena temporal. ¿Qué es la pena temporal? La pena temporal es la satisfacción debida a Dios o la reparación debida a Dios por un pecado cometido y ya perdonado. Pues así como le dijo a San Pedro, lo que ates ato y lo que desates desato, él ya lo sabía. Nuestro Señor una vez que se lo dijo, que la iglesia iba a buscar todos los medios para que sus hijos fueran directamente al cielo. Y se crearon entonces, ahorita vamos a hablar por qué y cómo, lo que se llama indulgencias. Indulgencia parcial, indulgencia plenaria. Vamos a hablar este día sobre las indulgencias. ¿Qué es una indulgencia plenaria? Una indulgencia plenaria, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es esto: es la remisión de la pena temporal debida por nuestros pecados ya perdonados. Continúa. Deja que pase tantito, no se va a oír. Bien decía mi mamá, cuando no estamos grabando, ni los perros ladran ni hay ruidos, pero empezamos a grabar y empiezan los ruidos. Bueno, eso es normal. Tú continúa, okay. No hagas caso de los ruidos. Es la remisión de la pena temporal debida a Dios por nuestros pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Cada pecado que nosotros cometemos es perdonado en el sacramento de la reconciliación. Como te dice, está el bautismo, luego si pecamos está la reconciliación. Pero
Ya una vez en la reconciliación, el sacramento de la reconciliación, nos es devuelta la gracia santificante y perdonada la pena eterna, que es la separación eterna de Dios. Pero aún queda lo que se llama la pena temporal. ¿Qué es la pena temporal? Pues satisfacer a Dios por aquellos pecados, ofensas que hicimos. Cuando un hombre peca, ya sea un pecado venial o un pecado mortal, esto es un apego en forma desmedida hacia las criaturas. Y es algo que se tiene que limpiar o purificar para poder entrar directamente al cielo. Pues estas indulgencias plenarias, al que le digo, lo que desato y desato, se agarró con la cuchara grande de la iglesia y dijo, pues me estás dando ese poder que el Señor ya sabía que lo iban a hacer. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo que se llama las indulgencias plenarias. Mucha gente tiene algo de desconfianza cuando se hablan de las indulgencias plenarias, sobre todo los hermanos separados, porque piensan que indulgencia suena... ¿A qué te suena una mamá indulgente? Pues una mamá que te perdona, no sé. O una mamá permisiva. Permite que hagas lo que quiera. Es indulgente la mamá. Sí. Un patrón indulgente, pues que haga lo que quiera. Pero aquí esto es muy contradictorio a lo que es una indulgencia plenaria. La palabra indulgente o indulgencia se suenan muy similares, pero son muy diferentes. La indulgencia plenaria que nos ofrece la Santa Iglesia Católica, a los que estamos dentro de la Santa Iglesia Católica, es muy diferente a esto. No es un permiso para pecar, una indulgencia, porque mucha gente piensa, es como la mamá que le permite todo, entonces es un permiso para que pueda pecar. No es un permiso para poder pecar. Primero hay que decir lo que no es una indulgencia, y luego decimos lo que es una indulgencia. Una indulgencia no es permiso para poder pecar. Una indulgencia no es perdón de los pecados. Una indulgencia no perdona los pecados. No tiene que ver una indulgencia nada con el pecado tal como pecado. ¿Sí me explico? Con el pecado no tiene que ver. Las indulgencias se relacionan directamente con la pena temporal debida por el pecado cometido después de habernos confesado. O sea, una vez que se nos perdona, la pena eterna queda una pena temporal. Como te decía la otra vez, como yo llego y de repente en tu casa me enojo y le doy un golpe a un vidrio y lo rompo. Y tú me dices, oye, carnal, pues me costó una lana y tengo mi casa más o menos bien. Y bueno, ¿sabes qué, Enrique? Discúlpame. La regué y rompí tu vidrio porque me enojé. Y tú me vas a decir, sí te disculpo, pero págalo. Pues paga mi vidrio. A mí me costó una lana. A eso se refiere lo que es la pena temporal. Hay que resarcir o pagar por aquel pecado que hicimos. Y sobre todo cuando es un apego desordenado a las criaturas, quitarnos eso, limpiarnos de eso. Bueno, debemos de saber una cosa. Estas indulgencias plenarias es algo así como... Mira, te voy a explicar qué pasa. Anteriormente, el otro día que hablamos de la confesión, yo te comentaba que las penitencias que imponía un sacerdote para precisamente borrar la pena temporal a siglos atrás era durísima. Sobre todo si se había cometido un pecado grave como adulterio, fornicación, asesinato, robo, algo así, te daban una penitencia pública. ¿Qué tenías que hacer con esa penitencia pública? Bueno, a lo mejor era desde, ¿sabes qué? Te me vas a un retiro, un convento, y ahí te quedas 3 años, 5 años. Te me paras, fíjate, te hincas en la puerta de la iglesia a pedirle a todos los que pasen durante 4 o 5 años que por favor, a la hora de entrar a la iglesia, recen por ti para que Dios perdone tu pecado, a limosnear oraciones de la gente, a vivir a lo mejor como limosnero pidiendo limosna 4, 5, 7 años o hasta el fin de tu vida. Eran penitencias duras. Hoy las penitencias que nos dejan los sacerdotes son suavecitas, que rézate un rosario, que 3 rosarios, un Padre Nuestro, abraza a tu esposa, no sé, X cosas. Ahora son más tranquilas. Bueno, en aquella época en que estamos empezando a platicar cómo se inició lo que se llaman las indulgencias plenarias o por qué. En aquella época que había penitencias durísimas, fíjate que fue una época muy donde la iglesia era muy perseguida y hubo muchos mártires en aquel tiempo. En el tiempo de los cristeros. Por ahí hubo muchos mártires. Desde el siglo XII más o menos hubo mucho martirio para la gente que seguía a nuestro Señor Jesucristo o a la Iglesia Católica. ¿Qué hacían con uno que iba a ser mártir? Bueno, lo agarraban por predicar su fe, lo encerraban en una cárcel y lo condenaban a muerte. Y fíjate qué es lo que pasa hoy también. Cuando condenan a alguien a muerte, no creas que le dicen, quedas condenado a muerte para mañana o para pasado. No, le dicen en 4 o 5 años. Porque es un tormento estar esperando 4 o 5 años sabiendo que te vas a morir tal día y a tales horas. O sea, el peor tormento es ese.
Ya no que te digan, mañana te vas a morir, bueno, pues esta noche me la paso asustado, mañana me muero y se acabó. No, imagínate 4 o 5 años. 5 años esperando. Eso lo hacían con nuestros primeros mártires. Les daban 3 o 4 años y los encarcelaban. ¿Qué es lo que pasa aquí entonces? Bueno, el mártir encarcelado, por ese sufrimiento que tenía, estaba ganando méritos ante nuestro Señor Jesucristo, porque él no renunciaba a su fe. Y aunque tuviera miedo y todo, se aguantaba la cárcel y se aguantaba al día de su muerte y podía recibir visitas. Estas visitas por lo general eran de personas que les habían puesto una penitencia pública. ¿Sabes qué? Te vas a vestir de sayal y ceniza, con un saco de esos que raspan y todo el día bañado en ceniza y sentado en la esquina pidiendo perdón a Dios, una penitencia pública, durante 15 años, para que se perdone tu pecado. Penitencias duras, para expiar y para quitarte el apego a las cosas humanas. Bueno, ¿qué hacían estas personas que estaban en esa penitencia? Decían, tal mártir está encarcelado, o tal persona, fulano tal, porque entonces todavía no eran mártires hasta no ser muertos, y está sufriendo por Cristo. Pues yo voy y le digo, oye, échame la mano. Hazle una carta a mi obispo diciendo que los méritos que tú estás ganando por este sufrimiento los aplique a mi penitencia para que yo sea perdonado. ¿Se puede hacer esto? En la Iglesia Católica, sí. Estamos en la comunión de los santos. En la Iglesia Católica no existe un solo dolor, un solo sufrimiento, un solo sacrificio que se ha hecho por Cristo, por amor, un solo pinchazo con una aguja en un dedo, una sola cosa que sea sufrimiento, que unida a Cristo no tome valor redentor para los demás. Y entonces el sufrimiento de los mártires decían que me lo apliquen a mi pena. Y en aquel tiempo, fíjate lo que hacían los mártires que estaban encarcelados antes de morir, escribían una carta que se llamaba Carta de Paz. Y esta carta de paz le decían al obispo, le pido de la manera más atenta por el sufrimiento que estoy teniendo, unido a nuestro Señor Jesucristo, y por lo que espero venga, que si algún mérito yo he logrado, sea aplicado a la pena temporal de mi hermano fulano tal, para que sea quitada su penitencia. Fíjate qué bonito. En la Iglesia Católica, lo que hacemos unos no se pierde. Hay gente que hace 1000 méritos, santos que han hecho 1000 méritos y que ya no los ocupan, porque ni tienen pecado mortal, ni tienen pecado venial, viven en gracia de Dios, y esos méritos que sobran no se desperdician. Dios no los desperdicia. Por eso digo, ni un pinchazo de dedo, ni una caída, nada desperdicia nuestro Señor Jesucristo. Todo lo usa para su propia iglesia, para la comunión de los santos. Bueno, entonces en la Iglesia Católica se permitía eso. Llegaba al obispo la carta y el obispo decía, ¿sabes qué? Son aplicados a ti los méritos que esta persona, fulano tal, está encarcelado, ya no ocupe para su salvación, para condonar tu pena. Y así se empezó a llamar lo que se llaman las indulgencias, indulgencias plenarias, indulgencias parciales, indulgencias plenarias, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito qué son las indulgencias parciales y qué son las indulgencias plenarias. Bueno, una indulgencia parcial, a ti te decían, por ejemplo, en aquel tiempo, vas a pagar una penitencia de 300 días, fíjate, se usaba hasta el cilicio, que era, te vas a dar 2, 3 golpes en la espalda, o esto durante tantos días, 300 días por un decir. Y eso te va a limpiar tu alma, te va a fortalecer, va a limpiar tu alma para que puedas entrar directo al cielo por aquel pecado que cometiste, lastimando a tus hermanos y lastimando a Dios. Ofendiendo a Dios y lastimando a tus hermanos, perdón. Bueno, entonces empezó lo que eran las indulgencias parciales. Hablemos, las indulgencias parciales se miden en días. 300 días de indulgencia parcial, 3 años de indulgencia parcial. La iglesia empezó a agarrar y atesoró entonces con estos mártires, y empezó a entender con estos mártires que se atesoraba, haz de cuenta, con un banco. Todos los méritos de todos se juntan en un banco espiritual. Se llama el tesoro espiritual de la Iglesia Católica, donde los méritos de uno que ya no lo necesite se van acumulando más los méritos de otro. Ahí te va una cosa muy importante. Oye, ¿y qué tantos mártires hubo como para poder acumular méritos y poder dar indulgencias parciales o indulgencias plenarias a mucha gente? La remuneración de su pena en un pago parcial, que es una indulgencia parcial, o la remuneración total de su pena temporal para que vaya directo al cielo. Dices, no, pues tantos mártires, sacas la cuenta y pues no justa. Pero ahí te va. Lo primero que está puesto en este depósito, en este banco que está depositado, es los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, y son infinitos. Cristo no ocupaba méritos para él solo, ¿sí me explicó? Para salvarse, y lo que él hizo fue infinito. Bueno, ese es el tesoro de la iglesia y la base
o el fundamento, digámoslo así, el oro que está dentro de la iglesia como en un banco, primero el más grande y el que no se lo acaba a todo el mundo son los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Después, por ejemplo, los méritos de la Santísima Virgen María. Ella no necesitaba esos méritos para quitarse pena temporal, porque pues ella era la Santa Madre de Dios, vivió santa y murió santa, iba a ir al cielo directamente, pero todos los méritos que hizo no se desperdiciaron, se suman al banco donde están los méritos de Cristo, el banco de la iglesia. Se suman los méritos de Cristo, los de la Virgen, los de todos los santos que ya no ocuparon, y ahora sí, los de los mártires. En nuestros tiempos y hasta la fecha se siguen sumando, entonces hacen crecer este banco espiritual de una manera que es incapaz de acabárselo. Todos los pecados de la humanidad y todas las penas temporales que requieran no se va a acabar, es inagotable, inagotable. De ahí toma la iglesia para decir, perdono los pecados, perdón, el pecado no, porque la indulgencia nunca perdona el pecado. Una vez que estás en gracia santificante, que es un requisito necesario para que puedas obtener una indulgencia, una vez que el Padre te absolvió en el confesionario, te queda la pena temporal, que es la que te haría pagar en esta vida con sufrimiento, a lo mejor con caridad, con extrema caridad. Es lo que le llaman el boomerang, que todo lo que hagas se te regresa en esta vida vivo. No tiene nada que ver con... No. Que a veces que tú haces un mal y se te regresa aquí mismo en esta vida. Eso no, eso podría ser, haz de cuenta, las cosas que haces las pagas aquí precisamente porque Dios permite que las pagues para que no las pagues allá. Enfermedades. ¿Te acuerdas que una vez te había dicho dolores, yo? Aquí se paga en pesos mexicanos y en el purgatorio se paga en dólares. Es más doloroso y es más terrible cuando ya está desprendida el alma del cuerpo y cuando ya entiendes todo es más doloroso pagar el purgatorio. Dios no nos quiere el purgatorio ni por un minuto. Él nos quiere directo en el cielo. Por eso cuando le digo a Pedro, lo que ates ato y lo que desates desata, todo esto que estamos platicando, las indulgencias, de los méritos de Cristo, los méritos de los mártires, de los santos, lo que iba a haber, Dios ya lo sabía. Y sabía que la iglesia lo iba a hacer. No creas que nos lo cotorreamos y digan, ya no se dio cuenta, ahora sí hay que despacharnos con la cuchara grande. Dios ya estaba enterado de todo esto que iba a suceder, porque Él conoce hasta el último momento pensamientos de los hombres, de los santos, de la iglesia, lo que vayamos a hacer en nuestro libre albedrío, Él ya lo conoce. No nos lo manda a hacer, sino que ya lo conoce porque es Dios. Bueno, sumados todos estos méritos, salen las indulgencias plenarias. De ahí es donde saca la iglesia la indulgencia plenaria. Todas las buenas obras, todo lo que hacemos en la comunión de los santos, para... haz de cuenta, mira, bueno, habíamos empezado que es una indulgencia parcial. La indulgencia parcial se mide por 300 días. Si haces tal oración o haces tal cosa, saco del banco espiritual yo iglesia, te doy un cheque por 300 días. Tú dices, 300 días menos que voy a estar en el purgatorio. No, 300 días, como si hubieras hecho tú una penitencia de las más duras, estar vestidos allá a los ceniza, tirado en el piso, o limoneando a la gente oraciones, o pidiendo limonda para vivir, o haciendo una penitencia, o con un cilicio lastimándote. Haz de cuenta que esa penitencia que te ganaste una oración que la iglesia dijo, va 300 días, haz de cuenta que hiciste esa penitencia durante 300 días sin hacerla. Ya la hicieron otros por ti. ¿Qué tienes que hacer tú? Bueno, buscar ganar esa indulgencia parcial para que esto borre en parte la pena temporal de vida por tu pecado que te puede llevar al purgatorio. Es una indulgencia parcial. Pero hay una que se llama indulgencia plenaria. Y haz de cuenta que la iglesia, que es de la que estamos hablando, la más interesante, te da un cheque en blanco. Haces esto y esto y esto y tienes un cheque en blanco para pagar por toda la pena temporal de vida por tus pecados. Y si ya no tienes pena temporal, una vez que mueras, ¿a dónde vas? ¿Al cielo? Al cielo, directito. Órale. No tienes por qué entrar al purgatorio, tú traes un cheque en la mano. Aquí dice que esta paga por todos ya no mis pecados son perdonados en el confesionario, pero paga la remisión de la pena temporal de vida por mis pecados a Dios. Y está en blanco, por todo lo que haga, ¿ok? Eso es una indulgencia plenaria. Por eso digo, el que va al purgatorio es porque quiere ir al purgatorio. Hoy, precisamente hablando, es el Día del Señor de la Misericordia. Hoy daba indulgencia plenaria. ¿Es 8 de abril del 2018? 8 de abril del 2018. Exactamente. Daba indulgencia plenaria, ir directamente a misa, confesarte, comulgar, pedir por las intenciones del Papa y tienes indulgencia plenaria. Si una vez confesados todos tus pecados, queda perdonada toda esa pena que debía por estos pecados. Yo hoy me confesé. ¿Las indulgencias las dan cada año o las dan...? No. Ahí te vamos a empezar a hablar de eso. La indulgencia plenaria, el banco de la Iglesia Católica está abierta a las 24 horas, no cierra. Banco, bueno, así no me van a decir que publicidad. Banco fulano, banco sutano, banco mengano cierran de tales horas. El banco de la iglesia no cierra nunca. Hay un manual
Nomás ahorita te voy a decir el nombre, pero bueno, vámonos con otra. Te voy a hacer un manual donde dice que es cómo puedes ganar una indulgencia parcial o cómo puedes ganar una indulgencia plenaria. Ahorita voy a buscar el nombre aquí en mis anotaciones, se los voy a dar para el que quiera esto. Pero primero hay que ver lo que es la indulgencia. ¿Qué pasa si yo muero, te decía, después de haber ganado una indulgencia plenaria? ¿Realmente haberla ganado? Me voy directo al cielo. Veo a Dios cara a cara. En el momento que se cierran mis ojitos y dejo respirar, ya estoy viendo a Dios por toda la eternidad. Órale. Me olvido del purgatorio. Ese efecto tiene una indulgencia plenaria. Aquí la cosa es esta. Es muy difícil saber si ganamos la indulgencia plenaria o no. ¿Por qué? Para que una indulgencia plenaria se nos dé a nosotros, a nuestra alma, a nuestro espíritu, debemos estar libres de todo pecado. Totalmente libre de pecado. Haber hecho una confesión buena, libre de todo pecado. Y lo más importante, detestar o estar peleados contra el pecado, enemistados contra el pecado en nuestra mente, en nuestra alma y todo, para siempre. No porque no lo vayamos a volver a cometer, porque somos débiles y lo cometemos, pero tener la intención, como decíamos en la confesión, el pleno conocimiento, la intención es la intención de no volver a pecar, de no volver a ofender a Dios, ni en un pecado venial siquiera, ¿verdad? Tenemos que tener eso. No podemos saber qué tan seguro es la renuncia que tenemos al pecado y si estamos en los planes que se nos exige. Por eso a veces no sabemos si ganamos indulgencia plenaria. Esto te lo digo porque, por ejemplo, me ha platicado mi mamá o me ha platicado con unas personas. Me dice, oye, fulano tal murió y había ganado la indulgencia plenaria, se fue directo al cielo. Yo no lo sé. Te voy a platicar de un caso muy drástico que nos platicó el ingeniero Benjamín Sepúlveda. Un sacerdote aquí en la Basílica de Guadalupe. Bueno, dice que los franciscanos en la basílica, cuando iba a morir un hermano, se oía como que tronaba la cúpula de la Virgen. ¡Trac! Y eso era índice y indicaba que alguien iba a morir esa noche o al día siguiente, un franciscano. Y cuando escuchaban eso, se iban y se confesaban todos. Pues esa noche que oyeron como que tronaba la cúpula de la Virgen, se fueron a confesar todos los franciscanos. Uno de ellos, al día siguiente, sube a tocar las campanas y cae y muere. Los franciscanos, cuando muere un hermano de ellos, un franciscano, no hacen duelo como nosotros, o sea, no hacen así de tristeza, no, hacen fiesta. Unas tostaditas de frijolitos ahí con quesito y una huevita de limón, una fiesta sencilla. Y ahí festejan todos porque un hermano pasó al cielo. Y cuando estaban en plena fiesta dicen que apareció el hermano y les dijo, no tiene nada por qué festejar. Siendo que una noche anterior se confesó, recibió Santo Sol, recibió todo, Santo Sol no, perdón, se confesó y trató de ganar una indulgencia plenaria, al final de cuentas no se salvó. Pues digo, es muy incierto saber. Me decía mi mamá, oye, fulano tal murió con indulgencia plenaria, ¿se iría directo al cielo? Yo no lo puedo saber. Solamente Dios y uno. Porque si la confesión no fue real, si no hubo propósito de enmienda, que es lo que decía hace rato, no fue válida y pues para entonces estás en pecado mortal, no estás en gracia santificante y la indulgencia que aparentemente te ganaste no fue ganada y por eso hay muchos que aparentemente haber ganado una indulgencia plenaria no están en el cielo. No porque no cumplan la iglesia con su palabra de que si mueres como debes y con indulgencia plenaria vas directamente al cielo. ¿Sí me explico? O sea, eso está dicho por la iglesia, pero si no cumple los requisitos totalmente no vas directamente al cielo. O puedes condenarte o puedes ir al purgatorio, ¿verdad? Entonces es muy importante que lo sepamos primeramente también. La iglesia, como sabe que es medio difícil saber si estamos realmente arrepentidos y detestando el pecado y en la manera que debemos estar para ganar la indulgencia plenaria, nos las da de todos modos, por si acaso no gana la indulgencia plenaria, por lo menos perdone una parte de su pena temporal. ¿Sí me explico? Gane una indulgencia parcial por lo menos. ¿Cuáles son los requisitos para ganar una indulgencia plenaria? De la que estamos hablando para llegar directamente al cielo. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, primero, estar en gracia santificante, libre de todo pecado, como lo dije, con rechazo total al pecado venial, al pecado mortal sobre todo, y al venial, y a cualquier cosa que pueda ofender a Dios. Tener una gracia santificante plena en uno. Hay otra, que es la intención de ganar la indulgencia plenaria. Algo muy importante que me decía a mi esposa, le hubieras dicho a tu hijo para que supiera, porque si no sabe, pues no la ganas. Aunque tú vayas al templo, y si no tienes intención de ganar una indulgencia, pues no te va a dar Dios lo que tú ni siquiera tienes idea ni ganas de recibir. Por eso es importante conocerlas. Tienes que tener la intención. Y tercera, hacer en tiempo y forma lo que la iglesia nos pide para ganar esta indulgencia.
Una persona me dice, ¿puede empezar a ganar una indulgencia plenaria aunque no esté en gracia? Sí. Aunque esté en pecado mortal, sí. Puede empezar a ganarla. Dice el Papa, por ejemplo, el que vaya a tal basílica este día, que tenga tal nombre, se comulgue, confiese y rece por las intenciones del Papa, después de esta visita, gana indulgencia plenaria. La remisión total de su pena temporal, y si muere así va directo al cielo, ¿ok? Puede estar en pecado mortal, vas y visitas el santuario, pero necesitas cumplir los otros requisitos. La confesión, el arrepentimiento, el detestar el pecado, el propósito de enmienda, ahora sí, comulgar y rezar por el Papa. Puedes empezar a ganarla, pero no terminarla si no estás en gracia santificante. Puedes empezar a ganarla, ¿verdad? Por eso es muy importante algo que nos decía un sacerdote. Hay personas que pues rezamos todos los días, hay quienes no, o rezan a la semana, o hay, bueno, o cambiamos nuestra oración, a veces a la semana o al día diferente. Pero algo muy recomendable es pedir siempre nuestra oración diaria, aquellos que rezamos todos los días en la mañana, que oramos a nuestro Señor, que platicamos con Él, decirle, ¿sabes qué, Señor? Tengo la intención de ganar cuantas indulgencias pueda hoy. Tengo intención de ganar cuantas indulgencias pueda en la semana. Tengo la intención. Ya es uno de los pasos que dijimos. Gracia santificante y la intención. Y cumplir lo que se te dice. Bueno, si tú así lo haces diario, puede ser que ni siquiera te des cuenta que tal oración o tal cosa lleve indulgencia plenaria, pero como tú ya se lo pediste al Señor, te la puedes ganar si cumples con los demás requisitos. Otros muy importantes son, por lo general, en las indulgencias plenarias, para ganarla te piden siempre, lógicamente, confesión, comunión y rezar por el Papa. Ahí te va. Hay gente que todos los días va a misa. Un día que me acordé que yo iba diario a misa, ahorita a veces no, que iba todos los días a misa, platicando con una persona en la Ciudad de México que le compré un carro, me dice, le pregunté, ¿hay un templo por aquí? ¿Para qué? Si es lunes. Pues para ir a misa. ¿A poco hay misa toda la semana? Me preguntaba, pero bueno. Para aquellos que van a misa toda la semana y tienen la costumbre de confesarse por lo menos cada 15 días, lo que te pide para ganar una indulgencia es que estés confesado. Y esto puede ser 8 días antes de ganar la indulgencia, en el momento de ganar la indulgencia, u 8 días después de que hiciste el mérito para ganar la indulgencia, confesarte 8 días después, ¿sí me explico? O sea, tienes ese lapso. Pero aquellos que se confiesan cada 15 días, que comulgan diario, porque también te piden comunión, que le dicen al Señor, a nuestro Señor en la oración todas las mañanas, estoy dispuesto a ganar todas las indulgencias que me puedas dar este día. Comulgan diario, se confiesan cada 15 días, y están acostumbrados a pedir por las intenciones del Papa, pues ya casi, o sea, ya no, lo único que les falta es, tal cosa tiene indulgencia, ok, la hago y punto. Pero ya la tienen la mayor parte ganada. Porque la indulgencia plenaria, aparte de la gracia santificante, por lo general te pide, incluso en el libro, ahorita nomás que no he visto por aquí el nombre, ahorita te voy a decir cómo se llama el libro, donde puedes checar qué actividades la iglesia les da indulgencia plenaria. Te va a decir, siempre y cuando estés en las condiciones necesarias. Las condiciones necesarias son estas: confesión, menos de 8 días o sea, entre 15 días, comunión, orar por el Papa, gracia santificante, o sea, lo que hemos dicho. Entonces, si tú ya estás más o menos en esos términos y vives acostumbrado así, pues puedes ganar indulgencia plenaria cada día. ¿Por qué cada día? Porque la indulgencia plenaria se puede ganar una vez al día nada más. Diferente a la indulgencia parcial, que haz de cuenta que, como te decía, oye, 3 años de indulgencia parcial, ¿qué quiere decir? Como si hubieras hecho penitencia 3 años, la más dura, por tus pecados. Pues algo hermoso, también te quita la mayor parte de la pena temporal, como también te lo quita una caridad excesiva hacia Dios, un arrepentimiento, una conversión con amor real hacia Dios, con mucha caridad, te quita hasta la pena temporal. Pero como no lo hacemos, hay que aprovechar los medios que nos da la iglesia, ¿verdad? Bueno, la indulgencia plenaria se puede ganar una vez al día, la indulgencia parcial se puede ganar 20 veces al día. ¿Por qué? La iglesia tiene algo que se llama, hablando sobre la indulgencia plenaria, algo que se llama totis. Es que voy a leer el nombre porque no, totis cutis, tanto como lo hagas, en la indulgencia parcial, perdón. Tantas veces como lo hagas las puedes ganar. ¿Y para quién ganas una indulgencia parcial? La puedes ganar para ti o para las benditas ánimas del purgatorio. ¿Por qué? Porque hablamos de rato que estamos en un banco espiritual donde está la comunión de los santos. La comunión de los santos somos los que estamos peregrinos en la tierra, los que están en la purificación del purgatorio y los que están en el cielo. Entonces, como es un solo banco espiritual de todos, tú puedes ganar indulgencias para los que están en el purgatorio, parciales. ¿Cuántas veces lo hagas? Dice,
totis cutis, tanto como lo hagas, por las benditas ánimas del purgatorio, como en algunas fiestas especiales. Bueno, para no alargarnos en qué fiestas y eso, luego lo vamos a ver. Vamos a ver. En el libro, ahora sí ya lo encontré, se llama en el libro de la Racolta, libro de la Racolta, así hay que buscarlo, libro de la Racolta. ¿Y ese dónde lo pueden encontrar? ¿En cualquier librería? En internet, en cualquier librería católica, no digo nombres porque ya se me van a salir nombres de librerías, pero luego van a decir que estoy haciendo publicidad y mejor así lo dejamos. Librerías católicas. En librerías católicas o en el internet, se llama la Racolta. Donde nos dice que nos da penitencia, que nos da, ¿cómo se llama? Indulgencia plenaria, que nos da indulgencia parcial. Hay miles de formas de ganar indulgencia parcial, hay miles de formas de ganar indulgencia plenaria, nomás con esto que les digo, pero siempre dice así, bajo las condiciones acostumbradas, que estamos hablando, confesión, comunión, orar por el Santo Padre, por las intenciones del Santo Padre, ¿verdad? Bueno, el derecho canónico dice así, que las personas que se confiesan cada 15 días y reciben comunión diaria, 5 veces por semana hablando, que es diaria más o menos, 5 veces, está automáticamente preparada para recibir cualquier indulgencia. Solo le falta cumplir requerimientos adicionales. Otra cosa importante, hablamos de la indulgencia parcial que se puede ofrecer por las benditas ánimas del purgatorio. La indulgencia plenaria se puede ofrecer por las benditas ánimas del purgatorio o por mí mismo. Pero ni la parcial ni la plenaria la puedo ofrecer por ti. Nos estamos aquí en la tierra. Yo no puedo ofrecer una indulgencia plenaria por ti, ni por un hijo, ni por mi esposa, ni por mi madre. No puedo ofrecer una indulgencia plenaria porque aquí cada quien tiene que buscarse su gloria y su salvación. Es personal. Puedo decirles cómo hacerlo, mas no puedo hacerlo por ustedes. ¿Sí me explico? Ojalá se pudiera. Sí. Y tenlo por seguro que si pudiera la iglesia lo hubiera hecho. ¿Verdad? La iglesia tiene autoridad directa sobre los miembros que viven aquí en la tierra, sobre los vivos, pero no tiene autoridad directa sobre el purgatorio. Lo que ates en la tierra, quedará atado en la tierra, y lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Pero no dice, lo que ates en el purgatorio o en el cielo, no. Lo que ates en la tierra le da poder a Pedro sobre los seres vivos. Nosotros por eso podemos ofrecer indulgencias plenarias o parciales por las benditas ánimas del purgatorio, pero de una manera que se llama sufragio. Sufragio. Por eso, oye, ¿por qué si ya ofrecí 3 indulgencias plenarias por tal alma que está en el purgatorio? Porque un sacerdote que tiene el don de discernimiento me dice que está todo en el purgatorio y aún no ha salido. Que la indulgencia plenaria no tiene el poder de perdonar toda la remisión de la culpa o de la pena temporal. Sí la tiene. Pero como la iglesia no tiene poder sobre el purgatorio, solamente Dios, lo pedimos como sufragio. ¿Qué es esto? Señor, por tu misericordia infinita, yo te pido que esta indulgencia que estoy ganando se la apliques a tal alma, el alma de mi abuelo fulano tal, Enrique Álvarez. Se la apliques. Y esto entonces es el querer de Dios. Si Dios la aplica como plenaria o como parcial para esta alma, Él sabrá por qué. Esa ya es cosa de Dios. Ya la iglesia ya no se puede meter en el purgatorio. Por eso podemos ofrecer muchas indulgencias plenarias por las almas del purgatorio hasta que Dios la haga. Bueno, hay que tener siempre el pensamiento que Dios es misericordioso y se las va a aplicar, pero a la manera que Dios lo vea. ¿Sí me explico? Y ahí no tenemos tanta injerencia, aunque sí lo podemos hacer. Por eso es recomendable ofrecer muchas parciales y muchas plenarias por una sola alma. Y no pasa nada. Y por nosotros nada más una plenaria por día, a menos de que esta indulgencia nos dijera el Papa. Esta indulgencia es plenaria y puedes ganarla 3 veces. Bueno, ¿sí me explico? Porque puedo volver a pecar saliendo. Bueno, solamente que una instrucción diferente del Papa o de los obispos se podría. De otra manera es una sola plenaria y todas las parciales que sean por día. Cada uno la podemos ganar. Perdón, es que ya no, la garganta, tío, ya no me responde bien, pero bueno. Ya casi terminamos para que no se nos desesperen. Vamos a continuar. Adelante. Ok, vamos a continuar. ¿Qué es lo que hace entonces una indulgencia plenaria? Te quita la pena temporal merecida por el pecado ya confesado, aquella satisfacción que debes a Cristo. Una indulgencia plenaria bien ganada, como se debe. Por eso hay que tratar de estar siempre en gracia bien de Dios, en gracia bien, una confesión sincera, como hablamos de lo que es la confesión. Estar siempre en oración, pidiendo por el Papa, visitar un templo, ir a misa, comulgar. Si tenemos todos estos métodos y de repente morimos y nos vamos al purgatorio, ahí es donde decía, es doble culpa de nosotros. Pereza espiritual. Si no hacemos esto, es pereza espiritual. Nos están diciendo, oye, te pasas directo al cielo de esta manera, y no queremos hacerlo, es pereza espiritual. Al purgatorio va aquel que quiere. Dios no quiere a nadie en el purgatorio.
Tan así es que después vamos a hablar de otro tema, que hablamos que Cristo instituyó el bautismo para lavar y purificar nuestras almas. El sacramento de la penitencia, para si una vez caemos en pecado y perdemos la gracia santificante y tenemos pena eterna, quitarnos la pena eterna y regresarnos la gracia santificante. Luego le da el poder a la iglesia para las indulgencias plenarias, para que aquel que quiera ir directamente al cielo, que quiera realmente, las busque y las gane de corazón y vaya directo al cielo. Y como si aún nuestro Señor estuviera más impaciente por vernos en el cielo y por que estemos allá con Él, todavía nos da algo más dentro de la Iglesia Católica que se llama la unción de los enfermos. La unción de los enfermos, los santos óleos que son aplicados a un enfermo en peligro de muerte. Su agonía. En su agonía. Algo, vamos a platicar algo leve sobre esto ahorita para que veas cómo el que realmente se va al purgatorio es el que quiere. Bueno, nuestro Señor ya nos dio las indulgencias, nos dio la unción, nos dio todos los recursos. El que los quiera aprovechar, ahí están. Él dice, el que no, pues hijos, pásenle por el purgatorio, no es nada agradable, pero pasen por ahí, al final de cuentas lo vamos a ver. ¿Verdad? Bueno, leemos en la Sagrada Escritura que dice el apóstol, dice así: alguno está enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia y que oren sobre él, ungiéndolo con el óleo en nombre del Señor. Y la oración de la fe sanará al enfermo, y el Señor le hará levantarse, y los pecados que hubiera cometido le serán perdonados. ¿Puede la unción de enfermos perdonar pecados? Pues sí, ¿no? Sí, no es su ministerio, no es su función. La función de la unción de enfermos es una vez que te confieses, que pases por el sacramento de la penitencia, que estés en gracia de Dios, perdonarte igual la pena temporal debida por esos pecados y vayas directo al cielo. Más aún, si tú ya no estás en posibilidad de confesarte, eres un enfermo que estás en coma, que no puedes hablar, que no puedes confesar tus pecados, la unción de los enfermos perdona pecados. En ese momento sí, perdona pecados y perdona la pena temporal y te lleva directamente al cielo. Por lo que te digo, o sea, hay atajos al cielo que Dios nos puso. Está las indulgencias, la confesión siempre tiene que ser, y está las indulgencias plenarias y está la unción de los enfermos. Algo al que mucha gente le tiene miedo. Te voy a decir por qué, porque en el año 1200 aproximadamente se le empezó a llamar extrema unción. Ya no unción de los enfermos, extrema unción. ¿Qué es esto? Pues ya la última que te queda, para que te mueras. Y la gente pensaba, pues ya, a le traemos a la unción de los enfermos, la extrema unción, y lo inmediato es morirse. Y no, si nos fijamos lo que dice la palabra de Dios, le sanará al enfermo y limpiará sus pecados. La unción de los enfermos tiene varias características. Una, fortalece el espíritu para la última batalla, para el combate con el demonio al final, para que si tu alma estaba, ¿cómo te puedo decir? Si tu alma estaba ya inclinada hacia el pecado, hacia los placeres humanos, hacia el amor de los hombres y no de Dios, la refortalece a tal grado en ese momento que entonces nomás tiende hacia Dios, te quita el miedo a la muerte, te da la seguridad de la vida eterna. Y lo más seguro es que te alivia. Hay sacerdotes que te pueden platicar de milagros que han sucedido después de una unción. A mí me pasó. Yo estaba muy grave, me había reventado ¿cómo se llama, madre? Un divertículo y se me encapsuló en el intestino y me iban a operar de emergencia, estaba a punto de morir, si me reventaba me moría. Mi mamá llamó a un sacerdote, me dio la confesión, me dio la absolución, la confesión, la absolución, los santos óleos y y la comunión como viático, que es el viático para el viaje. Y de ahí me llevaron en una ambulancia al hospital donde estaban esperando para operarme y gloria a Dios llegué sin nada. Los doctores admirados y asustados, 15 días me tuvieron en observación sin poder comer nada porque no la creían. Y comiendo una manzanita ahí todo con suero y yo, ay Dios mío, pues ya me aliviaste, pero ahí me tuvieron, por algo me quería el Señor ahí para ser un poco más humilde también. Y ahí me tuvieron 15 días, pero es un milagro. Y con esos milagros han ocurrido muchos. No esperemos que cada unción de los enfermos sea un milagro, porque no es su función hacer un milagro. Es la sanación del cuerpo si le conviene a la persona. Si le conviene, o sea, si no se va a perder su alma y le conviene, sana. Si no le conviene, muere. Pero muere con los auxilios de la iglesia y se va directo al cielo. Perdón de los pecados, bueno, si no se pudiera confesar. Si ya se ha confesado, perdón de la pena temporal también y directito al cielo. Directito al cielo, o sea, tenemos armas para hacerlo. Aquellas gentes que se les enferma a alguien y que, ay, no quiero hablarle del sacerdote porque mi mamá si ve al sacerdote que le va a traer la unción se va a asustar. Va a pensar que se va a morir. Y tú no te preguntas de repente, oye, si yo me estuviera muriendo y esto me quitaría terribles años de sufrimiento, porque allá no se miden años, se mide en ego, es un tiempo sin tiempo, pero bueno. Pero por no decir humanamente, años de purgatorio y sufrimiento, ¿me la traería yo para mí?
Sí, pero es mi mamá eso, ay, pobrecita, no. O sea, es un pecado grave no llamar al sacerdote cuando una persona está enferma. Bueno, eso es a lo que, así en breve, ¿cuánto llevamos? 40 minutos, ya se hizo largo. Sí. Quería comentarles por qué hay atajos para irnos al cielo directamente, y gracias que Dios nos ha dejado para eso. Y Él nos quiere en el cielo directo, no quiere purgatorio. El purgatorio es una consecuencia de nuestro pecado, de nuestra pena que tenemos que pagar. No es algo que Dios quiera para nosotros. ¿Cómo ves, carnal? Muy bien. ¿Te animas a buscar la indulgencia plenaria? Sí, nos animamos. ¿Y ustedes qué piensan, mis amigos? ¿Se animan o se quieren? ¿Se animan o se quieren ir al purgatorio? Oye, me acordé de un chiste, perdón. Sí. Que una señora que iba directo para el cielo. Diario hablando a las señoras, que iba directo para el cielo y le dijo a nuestro Señor: Señor, espérame. Antes de llegar al cielo, dame chance de pasar por el purgatorio. ¿Pero para qué quieres pasar, mamacita, si vienes directo conmigo aquí para toda la eternidad? No, nada más para ver quién anda ahí, quién está ahí. La curiosidad. Era un chiste nada más. Perdón. Muy bien. Okay. Bueno, ahora por fin pudimos hacer un video sin tanto problema. Hemos tenido nada más problemas de luz, de que se nos va el internet, de que ruidos extraños, pero lo bueno es que todo está bien y ya todo ahí la llevamos poco a poco, gloria de Dios, como dice mi hermano. Aquí estamos, cualquier duda o pregunta, aquí estamos siempre, su amigo Quique, como siempre, mi hermano Vicente, aquí está. Entonces, pues un placer como siempre, un abrazote a todos. Y si les gusta, compártanlo. Compártanlo. O pueden entrar a mi página, estoy como el nombre Enrique Ignacio González Álvarez en YouTube, videos en español, ahí tenemos videos de todo. Para por si quieren entrar, y ahí pueden ver videos de todo con mi hermano Vicente y de muchas cosas que hemos hecho. Un saludo a mi compadre Mario Morales, que diario me regaña. Al licenciado, un saludo, licenciado. A todos los que nos ven aquí estamos a sus y a su familia. Y a su familia también. Pues como siempre, ¿cómo va, hermano? Su amigo Quique. Bye, Nos vemos, amigos. Bye.